Bueno, gente, vamos. Queremos empezar. A sus lugares. Lior, ¿estás listo? Listo. Hacemos una séptima escena entera. Luces en posición. Pon el sonido. Que empiece la película. Entrada Lior. Buena suerte para todos. Hace muchos años que trato de entender si estoy dentro de mi sueño o si se trata de un nuevo sueño. Alto la música. Prueba a decir otro sueño. Suena mejor. Si estoy dentro de mi sueño o si se trata de otro sueño. En 1898, cuando el Kaiser alemán y el sultán no cumplieron sus promesas, sentí que no tenía a quien dirigirme. Escribí Alt-Neuland, un país antiguo y nuevo, para demostrarme a mí y a los otros que mi sueño de un Estado judío estaba al alcance de la mano. En el libro de mis sueños, el sionismo triunfa, el problema judío se resuelve, la tierra de Israel es una sociedad ejemplar que sirve de modelo al mundo entero. La economía prospera, la cultura florece y todos los judíos son mutuamente corresponsables. Pero la realidad abate los sueños para bien y para mal. Sé que el día en que ustedes luchen contra los problemas cotidianos, contra las brechas sociales crecientes, contra los perjuicios de una guerra continua, temeréis por vuestro destino. En la vorágine en la que ustedes viven aquí, todo se agita. No hay tiempo para detenerse a ver qué queríamos y qué hemos logrado. Pero si se detienen un momento y respiran hondo, verán que están en medio de un milagro. El milagro creado con vuestras propias manos, que aún tiene lugar. Yo escribí un libro y ustedes crearon un Estado. Un Estado judío que no es una invención literaria, sino un país vivo y palpitante, reconocido por el mundo entero. En mi libro, la nueva sociedad judía compró el charter al sultán turco. Pero en realidad, solo el holocausto judío en Europa llevó a la resolución de las naciones de reconocer el derecho de los judíos a una tierra antigua. ¿Cómo podría haber imaginado que el iluminado pueblo alemán, del que alguna vez tanto quise formar parte, podría perpetrar algo semejante? Asesinar a millones. Exterminar. También a mi hija Trudy la asesinaron allí. Creo que no todos saben que cuando escribí la visión de Alt-Neuland se discutía si los judíos tenían derecho a ser considerados un pueblo. Pero ahora todos tienen claro que somos parte de la familia de los pueblos. En esto hemos tenido éxito. De una minoría perseguida nos hemos convertido en un pueblo con un Estado. Y en mi opinión, solo por esto valió todo la pena. Figuramos en el mapa y así seguirá, no solo en deportes, sino en todo. En mi estado literario no había ejército, pero en la realidad ustedes han debido luchar. Y aún no se ha acabado. En mi visión, la alía era organizada. Cada comunidad elegía los mejores y los enviaba al país que los esperaba. Con arados eléctricos, con una infraestructura comercial y con diversas clases de viviendas planificadas por un arquitecto muy cuidadoso. Pero ustedes debieron infiltrarse como ladrones al amparo de la oscuridad contra todas las posibilidades. En barcos que parecían cáscaras de nueces, sobre alfombras voladoras, en precarias tiendas de campaña, en monobloques construidos de la noche a la mañana. Ola tras ola, millones de olim, un sueño hecho realidad. Más que eso, el Estado de Israel. Yo dije a los gobernantes del mundo entero,
Dejadnos vivir como pueblo y seremos como los otros. Pero en el fondo, creía que habríamos de ser mejores. El Estado que ideé es muy distinto del actual. Quería instaurar un Estado judío ideal, con una sociedad ejemplar, más justa, abierta y avanzada. Tal vez no hayan llegado todavía al sueño anhelado, pero está al alcance de la mano. En la nueva sociedad que imaginé, los habitantes árabes del país participaban en mi visión social sobre una base igualitaria. La idea sigue teniendo vigencia. Un pueblo que ha sufrido tanto por ser una minoría perseguida debe saber respetar a las minorías que viven en su seno. Yo planifiqué un país sin nacionalismo exacerbado, sin señales externas de soberanía y dominación. En mi país no existía la profesión de activista político. Ustedes han logrado crear aquí un estilo de gobierno que ni siquiera yo logro entender del todo. En mi libro, la tecnología moderna celebraba su victoria final, pero ni siquiera yo pude imaginar la riqueza de la high-tech israelí. El microchip más pequeño del mundo, los simuladores electrónicos, los inventos realmente geniales de empresas israelíes como Amdocs, Converse, Elop, Checkpoint. ¿Saben que el ICQ es una creación israelí? En Altneuland expuse ideas científicas revolucionarias, aunque no las entendía del todo, como la bacteriología o las relaciones recíprocas entre la industria y la agricultura. Escribí que una cosa depende de la otra, porque sabía que todo sería posible aquí. ¿Quién hubiera podido imaginar 100 años atrás que en el desierto israelí florecería la mejor computadora de riego de su clase? ¿Quién habría creído que un tejedor de alfombras de Irán y un orfebre del Yemen exportarían equipos médicos para el mundo entero? ¿Que los israelíes ayudarían a los países desfavorecidos en África? Yo lo creí. Creo no equivocarme si digo que cientos de estudios realizados en los centros de investigación de este país encabezan la lista de los desafíos del mundo. Es natural que me emocione al ver que algunas de las cosas que escribí son realidad. Las empresas del Mar Muerto, la central eléctrica de Hedera, el puerto de Haifa, son la concreción multicolor de un sueño en blanco y negro. Los ciudadanos de mi Altneuland veían óperas alemanas y teatro francés y se destacaban en deportes ingleses. Pero en realidad, el teatro presenta aquí las tragedias de Shakespeare en hebreo. El hebreo era una lengua muerta y yo creía que no serviría para nada, pero hoy se escriben en hebreo piezas teatrales originales. Pienso que lo que han creado aquí es una mezcla occidental-oriental peculiar. Y esta es tal vez la señal más clara de que somos un pueblo como todos. Un pueblo con cultura propia. Cuando les miro ahora, solo les puedo decir que se abren ante mí horizontes con los que ni siquiera había soñado. Deténganse un momento y miren atrás. Descubrirán que siempre ha habido quejas y que no siempre hubo paciencia, ni tampoco éxitos. No obstante, siempre hubo grandes esperanzas. Mire alrededor. No se podría haber hecho nada de esto sin fe. Sencillamente no se habría podido. Yo senté las bases y ustedes construyeron la planta baja. Pero hay que agregar más pisos. Hay que agregar más vagones al tren de los sueños. Ya lo he dicho más de una vez. Todas las acciones de los hombres son solo sueños y a los sueños volverán. Pero si lo queréis, no será una leyenda.
oreja, cómo pica esta barba. ¿Qué me dices de él? Simplemente es una leyenda.